En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Al comienzo del programa hablábamos con el secretario general de la presidencia, Luis Guillermo Vélez. Ahora en la parte final voy con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y actual senador por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches para usted, señor expresidente. Quiero conocer su opinión. Estamos hablando en este momento vía Skype. Usted está en una de las carreteras del país. Conocer la primera reacción frente a la decisión que ha tomado el Consejo de Estado de anular la reelección del Procurador General Alejandro Ordóñez. ¿Es una decisión política o es una decisión jurídica? Jefferson, nosotros hemos dicho lo siguiente: se ha vulnerado el derecho de acceso a la función pública del procurador. En Colombia han sido reelegidos 2 procuradores bajo el mismo marco jurídico. Y esto nunca había ocurrido. Primero fue reelegido el doctor Edgardo Maya y después el propio doctor Alejandro Ordóñez. Y en el momento en que lo reeligieron y hasta ahora, eso se había aceptado. Segundo, se dice que al procurador Alejandro Ordóñez le anulan la reelección que porque no estaba expresamente autorizada en el marco constitucional. Tampoco estaba prohibida. Eso podría generar dudas, pero es que por encima de esa duda está el derecho fundamental del procurador para acceder a la función pública. Un derecho fundamental que no se puede discutir. El derecho de acceso a la función pública tiene que prevalecer sobre la discusión de si estaba prohibida por no estar explícitamente autorizada. Tercero, el demandante, como asesor del gobierno, le dijo al gobierno que el gobierno tenía competencia para objetar la reforma constitucional a la justicia, que porque como no estaba prohibida, estaba autorizada. Ahora se contradice. Y en el caso del procurador dice que había que anularle la reelección porque no estaba expresamente autorizada. Entonces, un día dice una cosa, otro día dice otra. Finalmente, el país tiene que hacer esta reflexión. Le anulan el derecho fundamental de acceso a la función pública a un colombiano probo, al procurador Alejandro Ordóñez, que tiene diferencias con el gobierno, diferencias que surgen del cumplimiento de su deber de hacer cumplir la ley. Y se da en un momento en el cual Colombia se presta a un plebiscito promovido por el gobierno, un plebiscito que pretende darle el derecho a la elegibilidad a quienes han hecho de su vida un camino de crimen. Que la opinión pública reflexione sobre estos temas, estimado Jefferson. Señor presidente, para quienes defienden el no al plebiscito, como es el caso del partido que usted lidera, el Partido Centro Democrático, ¿qué representa esta decisión? ¿Van a tener las mismas garantías de aquí en adelante? Yo creo que tiene un tema grave, Jefferson, porque se inventan un argumento jurídico desde el gobierno y sus asesores para anular la reelección del procurador, simplemente porque el procurador le ha dicho al gobierno no siga incumpliendo los mínimos legales en el Acuerdo de La Habana, porque el procurador le ha dicho al gobierno: usted no puede invitar a los empleados públicos, a los gobernadores y a los alcaldes a violar la ley. Yo creo que eso no es bueno. Y hay una contradicción muy grande. Mientras se le vulnera el derecho fundamental al procurador, se invita a los colombianos a votar sí en un plebiscito que le daría el derecho de elegibilidad política a quienes han hecho de su vida un ejercicio criminal. Qué mal momento y qué duda sobre las leyes nos crea esta decisión. Señor expresidente, ¿cuál será el impacto entonces de esta decisión que se da en momentos en que precisamente hay un rifirrafe entre procurador y gobierno nacional frente a la autorización que prácticamente a través de una decisión dio el presidente Juan Manuel Santos para que funcionarios públicos puedan participar de frente, tanto por el sí al plebiscito como por el no al plebiscito? Es un gobierno sin controles y que no tiene controles. Como el gobierno cree que puede pasar por encima de la ley, también piensa que no tiene que obedecer a quienes le dicen cumpla con la ley. Los colombianos mayores, como yo, recordamos cuando el procurador Mario Aramburu le llamó la atención al presidente Gerard Restrepo
a ese gran colombiano Carlos Lleras. A Carlos Lleras nunca se le ocurrió pedir que anularan a la elección de Mario Aramburu. Nunca se le ocurrió a Carlos Lleras emprender una tarea para que sacaran a Mario Aramburu de la Procuraduría. Hombre, por favor, lo que se está haciendo va bien en contra del Estado de Derecho, que obliga al gobierno a dar ejemplo en materia de cumplimiento de la ley. El gobierno promueve, violando la ley, que los que han hecho de su vida un camino criminal sean elegidos. Y promueve, violando la ley, que le anulen el derecho fundamental a la función pública a un colombiano probo, al procurador Alejandro Ordóñez. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedan menos de 25 días para que los colombianos se pronuncien a favor del sí o en contra de esos acuerdos de paz o de ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana, Cuba. ¿Cómo vaticina usted estas últimas semanas de campaña electoral? Y se lo pregunto porque al comienzo de este programa, el excongresista Miguel Gómez aseguraba que esta decisión de pronto iba a exacerbar esa polarización que ha venido enfrentando el país y que ha venido creciendo en las últimas semanas. Yo invito a los colombianos a hacer una reflexión. Y a aquellos colombianos que quieren votar el sí, yo les digo solidariamente que nos comprendan. Los colombianos que queremos votar el no somos de diversas tendencias políticas. Muchos de los que quieren votar el no están de acuerdo conmigo, con mi carrera política, con mi acción política, pero coincidimos en el no. Y nosotros, los del no, también queremos la paz como la quieren los del sí. Lo que pasa es que pensamos que lo negociado en La Habana, que no castiga a los mayores delincuentes, que no castiga sino que exalta el narcotráfico, que además les da elegibilidad política. Lo negociado en La Habana, que muestra que en las 297 páginas no hay una sola palabra de la FARC en la cual pida perdón o se arrepienta. Al contrario, hay videos en los cuales se burla la FARC de los colombianos que le pedimos, oiga, pida perdón, oiga, arrepiéntanse. Nosotros queremos que sin justicia, sin perdón, sin arrepentimiento, con elegibilidad de criminales, que mantendrán el dinero ilícito, que no lo entregan para reparar las víctimas, aquí, en lugar de haber paz, lo que van a generar es más criminales. Y con ese aparato costosísimo, con ese paraestado que crean, con más impuestos que anuncian, van a afectar más a los sectores populares, a la clase media, a los empresarios, y nos van conduciendo con esas ideas de policía política con la FARC a hacer una segunda Venezuela. Por eso invitamos a los colombianos a votar no. Señor presidente, para finalizar esta entrevista y agradeciéndole que nos esté acompañando en este momento a través de Skype, se acaba el periodo de Alejandro Ordóñez como procurador, pero muchos aseguran que nace su campaña presidencial. ¿Usted qué opinión tiene de esto? No nos anticipemos y esperemos que sea el doctor Alejandro Ordóñez quien le diga al país qué va a hacer en los días, en los desafíos que vienen, estimado Jefferson. ¿Pero le gustaría, expresidente? Mire, el doctor Alejandro Ordóñez ha mostrado en la Procuraduría independencia, es un patriota. Dejemos a ver cómo se va desarrollando la política. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y sus declaraciones frente a esta importante noticia hoy aquí en Colombia. Jefferson, muchas gracias. Buenas noches